La enseñanza de hoy lleva por título El peligro de no crecer. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El peligro de no crecer. Imagínese usted. Y cada día que uno va creciendo espiritualmente, o sea, el propósito de nosotros como iglesia es llevar a cada familia a comprender que el crecimiento espiritual no es una opción. El crecimiento espiritual es una necesidad vital, no es una opción. Vital. ¿Para qué? Número uno, para evitar el engaño. ¿Para qué, familia? Para evitar el engaño. Recuerde que el engaño lleva a la destrucción. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el rey de las mentiras? ¿Quién es el dueño de las mentiras? El diablo. Y él viene a destruir, a matar a la humanidad, ¿sí? Por medio del engaño y la mentira. Entonces, el crecimiento espiritual es vital, es una necesidad vital para evitar el engaño, para experimentar la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la bendición de Dios? El crecimiento espiritual es vital para esto. ¿Para qué más es vital el crecimiento espiritual? Para cumplir, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Sin crecimiento espiritual no hay propósito de Dios. ¿Estamos o no estamos? Ok, ahora le pregunto a usted, ¿qué sucede cuando un niño de 10 años sigue comportándose como si tuviera 2 años? ¿Qué pasa? ¿Se preocupa usted o no? Dice, uy, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué hice mal? O sea, ¿qué me faltó hacer? Este niño, este hijo mío ya tiene 10 años, pero se sigue comportando como si tuviera 2 años. No está bien. Algo no está funcionando bien. Algo anda mal. ¿Estamos claros o no? Ok, me gusta cuando participamos todos. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano lleva 10 años en la iglesia, pero sigue reaccionando, sigue hablando y sigue pensando y sigue viviendo como cuando recién llegó a Cristo? ¿Qué sucede? Sigue pensando, sigue hablando, sigue reaccionando ante la vida, sigue viviendo como cuando recién llegó a Cristo. Bueno, la Biblia enseña que eso es una señal de peligro, que eso es peligroso. Amén. Por eso la enseñanza lleva por título El peligro de no crecer. Resulta que hay una anécdota de un hombre que oraba mucho. Y claro, nosotros tenemos que orar, clamarle al Señor y pedirle al Señor lo que necesitemos, ¿no? Y este hombre clamaba y este hombre oraba, póngale pues cuidado, y él decía, quiero ser un gran árbol para tu gloria. Eso es lo que él le pedía al Señor. Quiero ser un gran árbol para tu gloria. Le pedía, pasó un año y nada. El Señor no le respondía. Pasó 2 años, nada. El Señor no le respondía. Pasó 3 años y nada. Y finalmente escuchó una voz del cielo. Y la voz del cielo le decía, hijo, primero deja de comportarte como una semilla. Primero deja de comportarte como una semilla. Escúcheme bien. Muchas personas quieren cosechas grandes en sus vidas, pero rechazan los procesos de crecimiento. Cuando se trata de proceso de crecimiento, ahí sí no se le miden. Dicen, no, yo hasta allá no. Déjeme aquí, quietico mejor. Vuelvo y repito. Muchas personas quieren cosechas grandes en su vida, en su familia. Muchas personas lo quieren. ¿Cuántos quieren cosechas grandes? Claro que sí, todos queremos cosechas grandes. Muchas personas quieren cosechas grandes, pero rechazan los procesos de crecimiento. Y así no funciona en el reino de Dios. Amén. El peligro de no crecer es el nombre de esta enseñanza. Vamos entonces a 2 de Pedro 1, del 3 al 8. 2 de Pedro 1, del 3 al 8, nos dice así la enseñanza. Quiero que usted lo lea bien fuerte conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escúcheme bien. Todo lo que pertenece a la vida
Y a la piedad, ¿sabe qué es piedad? Servicio a Dios. Todo lo que pertenece a la vida se nos ha sido dado ya. La vida misma, el oxígeno que respiramos, las promesas, todo, la bendición, todo ya se nos ha sido dado. El tiempo, todo. Todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad ya se nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Ahora, sigamos leyendo. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el conocimiento es el medio, el conocimiento de Dios. ¿Estamos? Ok, continuemos con el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas lleguemos ¿a qué? ¿A ser qué? Participantes de su naturaleza divina. O sea, participar de la naturaleza divina es crecer, es parecernos un poco a nuestro Señor. Uno termina pareciéndose al Dios que adora. Cuando uno crece en su carácter, uno se hace participante de su naturaleza divina. ¿Estamos o no? Para que por medio de las cuales nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, de la maldad. Ahora dice el 9, ¿qué dice? Perdón, el 5, ¿qué dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué debe añadir a esa fe? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué debe añadirle? Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué hay que añadirle? Amor. Ahora, escuche lo que dice el 8. Léalo conmigo bien fuerte. ¿Qué dice? Porque si todas estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque porque el conocimiento del Señor Jesucristo el objetivo del conocimiento de su palabra es fruto en nuestras vidas. Ese es el objetivo principal, fruto. Y lo contrario es ociosidad. Ahí dice, no te dejarán estar ocioso. El mundo te ofrece ociosidad. Y esas ociosidades luego te llevan a lo malo. Sí, hay momentos de ocio en donde uno de pronto puede, sí, vamos a jugar un ocio sano, como dice uno, jugar parqués, vamos a divertirnos, vamos a un esparcimiento. Claro, eso hace parte. Pero uno no puede vivir todo el tiempo así. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Ok. Entonces, escúcheme bien. ¿Quién es el que escribe esta carta? El apóstol Pedro. ¿Recuerda de Pedro? El Señor Jesucristo lo tuvo que formar. Le tuvo que decir un día: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y Pedro se fue. Pedro se sintió mal por eso. Él dijo: estoy creciendo y necesito aprender. Y él no se sintió ofendido ni se sintió mal por eso. Él dijo: bueno, ¿será que esto es algo, este llamado de atención, será que es necesario? A ver, lo comparó con el diablo. Le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dijo el Señor Jesús a Pedro. Y él dijo: bueno, gloria a Dios. Escúcheme bien. Después de haber atravesado todo este proceso, Pedro, después de haber sido el hombre que Dios tenía destinado que él fuera para la iglesia, Pedro escribe esta carta poco antes de partir. Poco antes de morir, él se ve en la urgencia de escribir este tipo de mensaje para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y aquí Pedro no está hablando como un joven entusiasmado. Está diciendo: mejor dicho, nos vamos a comer el mundo con el Señor, nos vamos a comer el mundo, mejor dicho, aquí estamos. No, Pedro no habla como un joven entusiasmado. Habla como un padre espiritual que sabe que está a punto de partir, que ya percibió el llamado del Señor. Entonces les habla como un padre espiritual y no les habla como un joven entusiasmado, ¿sí? Y sus últimas palabras, las últimas palabras no son de dinero, sí, no les habla de la economía, no les habla de vamos a hacer, mejor dicho, esto, aquello. Sus últimas palabras no son sobre el éxito, no. Sus últimas palabras tampoco son sobre la fama, tampoco. Sus últimas palabras son sobre crecimiento. ¿Sobre qué son sus últimas palabras? Crecimiento. ¿Sobre qué son? Crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sus últimas palabras son sobre crecimiento? Porque Pedro
a lo largo de la vida entendió algo. El mayor peligro para una persona, el mayor peligro aún para un matrimonio, para una familia, no es la pobreza, no es la enfermedad, no es la oposición que puedan tener. El mayor peligro es dejar de crecer. ¿Cuál es el mayor peligro? Dejar de crecer. ¿Cuál es el mayor peligro? Dejar de crecer. Una familia que deja de crecer espiritualmente comienza a deteriorarse, aunque por fuera parezca estar bien. Una vida que deja de crecer espiritualmente, se deteriora, aunque por fuera parezca estar bien. Por eso que el Señor nos quiere hoy alertar el peligro que existe de no crecer. Punto número uno. Punto número uno. El crecimiento no es opcional. O sea, lo veíamos al principio cuando decíamos, amén, que el crecimiento espiritual no es una opción, sino una necesidad vital. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos evitar el engaño. ¿Por qué es una necesidad vital? Porque necesitamos experimentar la bendición de Dios. Porque necesitamos cumplir su propósito aquí en la tierra. 3 pilares fundamentales de una vida realmente valiosa: evitar el engaño, experimentar la bendición de Dios y cumplir su propósito, el propósito de Dios en la tierra. Es lo más valioso que le puede pasar a una. Entonces hay que entender que el crecimiento no es opcional. Pedro dice ahí, usted por ejemplo ve el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Poniendo toda qué? Diligencia. Esta palabra en el original griego significa 3 cosas. Primero, esfuerzo intencional. O sea, hay que esforzarse de manera intencional. Y hay que ser entendidos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un tiempo de alabanza, de búsqueda de Dios, cuando nosotros estamos en un tiempo de adoración, o sea, entendamos que la alabanza abre el corazón del hombre para recibir la voz de Dios. Entendamos que la adoración transforma, sí, el corazón. Que cuando adoramos, nuestros ojos dejan de mirar las circunstancias y comienzan a contemplar la grandeza de Dios. Entonces, esto significa esfuerzo intencional. O sea, todo lo que yo hago por Dios y para Dios, eso tiene un respaldo espiritual poderoso. Algo está sucediendo. Yo no estoy haciendo las cosas por hacerlas. Yo no estoy simplemente de manera religiosa haciendo cosas. No. Hay que ponerle a eso entendimiento. Entonces, primero que todo, la palabra poniendo toda diligencia significa esfuerzo intencional. Sí, yo me esfuerzo en crecer porque tengo la intención de que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Yo me esfuerzo en crecer espiritualmente porque tengo la intención de experimentar su bendición en mi vida y en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esfuerzo intencional. Eso significa poner toda diligencia. También significa dedicación constante. Porque esto no es de cada 8 ni de cada 15 que yo voy a la iglesia. Hay personas que vienen cada 8, hay otros que vienen cada 15, sí. Hay unos que son semanales, otros que son quincenales, otros que son mensuales. No, esto no es de cada 8. Óigame bien. Dedicación constante me habla de que hay que hacerlo de manera permanente. Y también significa, por poner toda diligencia, significa compromiso serio. O sea, hay que ponerle seriedad al asunto. Es la vida lo que está en juego. Es la familia lo que está en juego. Es una bendición generacional lo que está en juego. Es el futuro de nuestra familia, de nuestra ciudad, lo que está en juego. Entonces, Pedro no está diciendo si tienen ganas. Pedro está diciendo, pongan toda diligencia. Él no está diciendo si tienen ganas. Él está diciendo, sean diligentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el reino espiritual de Dios, Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra. Nosotros debemos responder. Nosotros debemos comprometernos. Debemos comprometer el corazón. Amén. Sabemos que la salvación es por gracia. Lo único que tú y yo tuvimos que hacer fue creer. Es por gracia, pero tuvimos que poner ¿qué? La fe. Ahora, la salvación es por gracia, pero la madurez
requiere de nuestra parte el compromiso. La madurez requiere, o sea, si usted quiere madurar, usted tiene que poner de su parte. Eso no va a ser algo que le va a caer del cielo. Hay que poner de su parte. Dios nos concede todo el potencial para que esto pase, pero nosotros somos los encargados de desarrollar carácter en la presencia de Dios. Nosotros somos los encargados de que Dios desarrolle el carácter en nosotros. Somos nosotros los encargados. O sea, Dios da la semilla de su reino en nosotros, pero nosotros debemos de cultivarla. Amén. Imagínese por un momento un hermoso jardín. Quiero que usted se lo imagine. Un jardín hermoso. Ok, ¿ya se lo imaginó? Ahora, ¿qué pasa con ese jardín hermoso? Si nadie lo cuida, ese jardín hermoso, ¿qué pasa con ese jardín? ¿Qué es lo primero que va a empezar a aparecer? La maleza, por un lado. Por otro lado, ¿qué más va a aparecer? Las plagas, por otro lado. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Se va a secar. ¿Estamos o no? Ahora, se va a secar no porque alguien lo haya destruido, no porque alguien vino a destruirlo, no. Se va a secar porque nadie lo cuidó, porque nadie lo cultivó. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. La decadencia comienza cuando dejamos de crecer. La decadencia personal, familiar, la decadencia matrimonial, la decadencia en todos los aspectos de la vida comienza cuando dejamos de crecer en Dios. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿cuál es el primer punto? En cuanto al peligro de no crecer, ¿cuál es el primero? ¿Me lo recuerda o no? El crecimiento no es opcional. No es opcional. Tú realmente quieres experimentar la bendición de Dios. Tú realmente quieres evitar el engaño de este mundo, porque el engaño destruye. Tú quieres cumplir en esta vida, vivir una vida con propósito. Bueno, el crecimiento no es opcional. Punto número 2. Punto número 2. ¿Me recuerda el punto número 1? Ok. Punto número 2. El que no crece se vuelve vulnerable al engaño. Se vuelve facilito de engañar. Se vuelve bocadillo para el engaño. Pedro escribe. ¿Sabe por qué escribe Pedro otro de los motivos por los cuales Pedro escribe esta carta? Porque resulta que en aquel entonces habían malos consejeros, igual que ahora, en la calle, en el mundo, malos consejeros. Recuerde el salmo que dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Es bienaventurado porque, bueno, la tiene clarísima. No anda en consejo de malos. Sí, el mal consejero está en la esquina, el mal consejero está ahí en la calle, el mal consejero está por las redes sociales, el mal consejero está por ahí. Ahí dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Es un bienaventurado, es un tipo que la tiene clarísima. Y la bendición de Dios, bienaventurado significa triplemente bendecido. Entonces resulta que Pedro escribe porque ya existían este tipo de personas, malos consejeros por ahí dando vueltas. Y también existían falsos maestros que se habían infiltrado en las iglesias. Falsos maestros que querían desviar al pueblo. Y entonces Pedro sabía algo importante que es necesario que usted y yo sepamos. Pedro sabía que el engaño siempre busca a los cristianos inmaduros para destruirlos. El engaño los cristianos inmaduros tienen como un imán que atrae el engaño. El engaño siempre busca, ¿sí? El engaño siempre busca a los cristianos inmaduros. La inmadurez es como un imán que atrae el engaño. Entonces Pedro sabía que el engaño siempre busca a cristianos inmaduros, y por eso es que él busca que se guarden y se protejan. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento espiritual es una especie de protección espiritual contra mi vida, contra mi familia. Es una protección. El crecimiento es ¿qué? Protección. El crecimiento espiritual, ¿qué produce? Protección en contra del engaño que destruye. Es por eso que Efesios 4:14 dice la palabra de Dios. Quiero que lo lea conmigo. Efesios 4:14. ¿Qué dice? El llamado que nos hace aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice?
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que quieren, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, el engaño, el mal consejero, las estratagemas de los hombres, los vientos extraños de doctrina que hay en el mundo, quieren venir a dañar y a destruir. Amén. Entonces, escuche bien, el niño espiritual se cree cualquier cosa que le digan. El niño espiritual, el que tiene 10 años pero se comporta como uno de 2, se cree todo lo que le digan. Se lo cree todo. Todo. Se pone a pelear con la gente y, mejor dicho, se deja llevar por las emociones. Las emociones controlan su forma de, sus decisiones. ¿Qué más? Se deja llevar por las modas. Sí, las modas son las que controlan su forma de vivir. Se deja llevar por las tendencias. No, es que la tendencia es esta, entonces hagámosle. Así la tendencia vaya en contra de lo que Dios dice. Se deja llevar también por las opiniones. ¿Sí? No, ¿qué opinan de? Bueno, sí, las opiniones son importantes, pero ya vivir uno pues dejándose llevar por una pues sí, por las opiniones de los demás, que si opinaron esto, lo otro, y sí, entonces vení, ¿vos qué opinás? ¿Qué? No, ¿vos qué opinás? No, ¿qué opina Dios al respecto? Por encima de todo. O una persona espiritual que te pueda, ¿sí o no?, direccionar. Se dejan llevar también por las falsas doctrinas y por la corriente del mundo. Mire usted el peligro de crecer. El peligro de no crecer. ¿Sí? Es peligroso. Pero si el niño espiritual se cree cualquier cosa y se deja llevar por todo esto, el cristiano que está madurando tiene discernimiento. Y no se deja mover por las emociones del momento. ¿Sí? No se deja mover por las opiniones, por las tendencias del mundo. Dice, un momentico, pongámosle a esto discernimiento. Sabiduría va de la mano del discernimiento. ¿Qué dice Dios al respecto? Un momentico. Antes de actuar impulsivamente, preguntémosle a Dios, analicemos la situación. No andemos actuando impulsivamente, hablando impulsivamente cosas que no debemos hacer o que no debemos hablar. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? El peligro de no crecer, el peligro de quedarse de 2 años espiritualmente hablando, teniendo 10 y 20 ya de edad cristiana, es peligroso. Escuchen. Dios está mostrando que aquí hay personas que han estado alimentándose más de las redes sociales que de la palabra de Dios. Dios está mostrando aquí que hay personas que han escuchado más las voces humanas que la voz de Dios. Dios está mostrando aquí que hay personas que han escuchado más lo que el mundo les dice, lo que las redes sociales, las voces humanas, y por eso tal vez hay confusión, por eso hay ansiedad y por eso hay dudas a la hora de tomar decisiones. El Señor nos está diciendo, ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso, porque eso trae confusión, eso pone ansioso, el estar escuchando mucho, el estar escuchando más que a Dios a través de su palabra, a través de estar escuchando redes sociales, estar escuchando las voces humanas, el mundo. Eso produce confusión y ansiedad y lo pone a uno a vivir dudando, incrédulo. Sí, entonces, ¿cómo así? Yo tengo 20 años, yo tengo 10 años de cristiano y todavía estoy como de 2. No, Padre, ayúdame. Entonces, lo que Dios está haciendo con este mensaje es que está llamándonos a la profundidad. ¿A qué nos está llamando? A la profundidad. No a lo superficial. El mundo te ofrece una vida
superficial. Una vida sensorial. Eso ofrece el mundo. Lo superficial y lo sensorial. Pero Dios nos está llamando es a la profundidad, no a lo superficial, no a la religión, a pensar que esto es religión. O sea, esta vida nueva no es una religión. Esto es una nueva vida. Esto es una relación con Dios. Sí, que necesita cada día intimidad. Amén. Entonces, número 2, el que no crece se vuelve vulnerable al engaño, a las emociones, a lo que el mundo le quiere hablar. Se vuelve vulnerable a su propia carne. Su propia carne lo coge y le da vuelta seca. Lo pone a pelear con todo el mundo. Punto número 3. El que no crece. ¿El que no crece qué? Y el 3, lo vamos a decir. El que no crece pierde su propósito. Termina diciendo, no, mano, es que yo no sé ni para dónde coger. Yo, mano, la verdad, no sé ni qué hacer en esta vida. O sea, la verdad yo no entiendo, yo no sé ni para qué nací. Un cristiano no puede darse ese lujo. El que no crece pierde su propósito. Observemos aquí el texto inicial, ahí donde dice el cuarto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Sí, le damos el texto inicial, segunda de Pedro 1, 3, 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A ver, o sea, está diciendo, miren, ya tienen preciosas y grandísimas promesas. Y entonces está diciendo, esfuércense ahora por mejorar su vida. ¿Cómo? Así, lo vimos al principio, en el 5, ¿qué dice? Añádanle a su fe, ¿qué le deben añadir? Virtud. ¿Estamos o no estamos? Añádale a esa fe que usted tiene, porque usted cree en Dios, esa fe que lo llevó a la salvación, ¿qué le debe de añadir? Virtud. ¿Qué es virtud? Según la Biblia, virtud es tener un carácter digno de admiración. O sea, una forma de ser digna de admiración. Que la gente lo admire por su forma de ser, por su carácter. Y eso, claro, lo produce el Espíritu Santo. Pero uno tiene que, dice ahí, esforzarse para que eso pase. ¿Sí o no? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿y qué más? Y paciencia. Entonces, está diciendo, mire, añádale a esa fe carácter, añádale amor, quite el odio, añádale gozo, quite la amargura. Ya, usted no puede vivir más amargado que esto. No lo permita. Y desafortunadamente hoy la cultura de este mundo lo quiere poner a uno a vivir amargado o con unos chispazos de felicidad aparente. Añádale a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Es un carácter digno de admirar. Uy, mire, pero una persona amable, amorosa, es una persona, sí, confiada. Uy, tiene un carácter que uno no sé, uno habla y uno se siente, hay algo especial en ese carácter. Añádale a su fe virtud. ¿Qué es virtud? Un carácter digno de admiración. Claro, yo sé que eso no es fácil, pero uno tiene que esforzarse y abrirle el corazón al Señor para que Él obre, porque eso hace parte del crecimiento. ¿Estamos o no? Y dice que le añade a la virtud conocimiento. ¿Al conocimiento qué más? Dominio propio. ¿Sí o no? ¿Al dominio propio qué más? Paciencia. ¿A la paciencia qué más? Piedad. ¿Qué es piedad? Servicio a Dios. Eso es piedad. Servicio a Dios. Sea útil para Dios. Su casa, la iglesia. Algo hay que hacer para aquel que nos dio la vida y la salvación, para su gloria. Participe de la labor de la iglesia. ¿Y qué más? Y a la piedad, ¿qué hay que añadirle? Afecto fraternal.
Y el afecto fraternal, amor. Entonces mire, esto no es una lista aleatoria, como cuando uno va a buscar música, ¿sí o no? En las redes sociales y entonces le dan la opción, reproduce en orden o reproduce aleatoriamente, o sea que coge uno de arriba, otro de abajo, no. Esto no es una lista aleatoria, esto es un orden, ¿sí? Esto es una escalera espiritual, por decirlo así. Una escalera espiritual en la cual uno va creciendo, ¿sí? Pero está diciendo aquí, no te quedes en el primer escalón. No nos podemos quedar en el escalón de la fe. En el primero, no, es que aquí estoy. Sí, y crecer no. No, déjeme así. No, yo no estoy para eso. Aquí adentro mando yo. Pero yo para eso no estoy. Déjeme aquí en el primer escalón, en el de la fe. No así, pero Dios tiene un propósito con tu vida, pero hay muchas cosas importantes que tú necesitas experimentar. No, es que me da miedo que Dios descubra mi interior y se dé cuenta. No, es que Dios ya lo sabe, porque su mirada penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Es lo que quiere sanarnos y ayudarnos y restaurarnos. Entonces no es una lista aleatoria, es una escalera espiritual en donde Pedro, inspirado por Dios, está diciendo, mire, no te quedes en el primer escalón. Es peligroso en este mundo quedarse en el primer escalón. Porque es que, mire, Dios nunca llama a una persona solamente para ser salvo. ¿Estamos claros o no? Dios nunca llama a una persona solamente para ser salvo. Ejemplo, Dios llamó a Abraham, ¿para qué? Para formar la nación hebrea. Para eso lo llamó. No solamente para que fuera salvo. Tengo una misión contigo. Dios llamó a Moisés, no solamente para ser salvo, lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto. Dios todo lo hace con un propósito. Dios llamó a David para que fuera rey y gobernante. Dios llamó a Pedro para pastorear el rebaño. Dios llamó a Pablo para revelar el misterio del evangelio. Y te llamó a ti para cumplir una misión. Dios tiene una misión poderosa contigo como persona, como padre, como esposo, como servidor del reino. Dios nos llama solamente para ser salvo. Hay que crecer. Hay que crecer. Escúcheme, la mayoría de las personas que pierden su propósito en la vida, no lo pierden por rebeldía, no lo pierden por rebeldía contra Dios, no. Realmente lo pierden por estancamiento, porque la rebeldía la hemos tenido todos en algún momento con Dios, pero llega un momento en donde uno dice, yo no me puedo quedar estancado aquí en esto, yo tengo que seguir creciendo. Entonces, la mayoría de las personas no pierden el propósito por rebeldía, lo pierden por estancamiento. Y sí, están ahí, no retroceden, pero simplemente dejan de avanzar. Se quedaron ahí, cómodos en el mismo punto, con su misma actitud, con su misma forma de ser. Déjame aquí, que aquí estoy bien. Y el estancamiento termina produciendo esterilidad espiritual. El estancamiento termina produciendo esterilidad en cada aspecto de la vida. ¿Estamos o no? Estamos como muy serios hoy. El que no crece pierde su propósito. Cuarto y último punto. El crecimiento trae fruto y bendición para toda la familia. Para toda la familia. El crecimiento espiritual trae fruto, pero también bendición para toda la familia. Por eso, usted lee ahí el texto inicial, colóquemelo por favor, el versículo 8, y vamos a leer lo que dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, porque es que hay que poner que abunden todos esos escalones que vimos ahora, ¿sí o no? Que la fe, que la virtud, todo esto. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No te dejarán estar ocioso. No te dejarán vivir sin fruto.
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios tiene que produce, porque el conocimiento, porque la palabra de Dios es espíritu y vida que transforma. Y eso tiene que producir en nosotros fruto. No te dejará vivir una vida sin propósito. Si estas cosas abundan, no te dejará vivir una vida sin propósito, una vida de bendición. Ese crecimiento espiritual no te va a dejar vivir una vida sin fruto. Ese crecimiento espiritual no te va a dejar vivir una vida sin propósito, una vida sin bendición. Ese crecimiento espiritual por sí solo va a ser un detonante de una vida con propósito, de experimentar la bendición que ya es un hecho. ¿Estamos claros o no? Dios espera fruto. Dígale que está a su lado. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Fruto. Eso espera Dios. No apariencia de piedad, no religiosidad. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Fruto. Imaginémonos por un momento esto. Quiero que pongamos en este momento a funcionar la imaginación. Amén. Ustedes también allá, a través de las redes sociales. Imaginen una familia. Hace años llegó a la iglesia rota, totalmente rota, con el matrimonio destruido, los hijos rebeldes, problemas económicos hasta la coronilla, sin esperanza alguna. Así llegaron a la iglesia. Así llegaron a la iglesia. Imaginémonos la película. Pero ellos llegan ahí y toman una decisión. Deciden crecer. ¿Qué deciden? Se toman de la mano todos y dicen: necesitamos crecer. Por favor, ayúdenos. Y ellos deciden crecer. Y entonces, ¿qué hacen? Comienzan con la ayuda de la iglesia, con los guías de la iglesia. Ellos aprenden a orar y comienzan a orar. Comenzaron a orar. Luego comenzaron a congregarse cada 8 días. Y se congregaban en el grupo que les correspondía. Y comenzaron a hacer escuela de discipulado. Fueron al encuentro. Comenzaron a conectarse con las actividades de la iglesia. Comenzaron a servir en la iglesia. Y entendieron la importancia de la obediencia. Y comenzaron a obedecer. ¿Y sabe qué pasó? Resulta que mientras ellos estaban en ese proceso de crecimiento, mientras ellos crecían, lo que parecía imposible antes en sus vidas comenzó a transformarse. Comenzó a transformarse. Mire lo que produce una acción de querer crecer. Lo que parecía imposible comenzó a transformarse. ¿Y sabe por qué? Porque donde hay crecimiento espiritual, Dios manifiesta procesos sobrenaturales. Dios libera procesos sobrenaturales para liberar, para sanar, para restaurar. Donde hay crecimiento espiritual, Dios libera procesos sobrenaturales para obrar en favor de aquellos que se disponen a crecer. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo bien fuerte: porque donde hay crecimiento espiritual, Dios manifiesta su gloria. Dios manifiesta su gloria, liberando procesos sobrenaturales y sorprendentes. Escúchame. Hay familias aquí que han estado luchando por años con ciclos repetitivos, procesos, problemas, situaciones que parecían heredarse de generación en generación, conflictos que se habían vuelto recurrentes, estancamientos financieros, divisiones. Pero hoy tú estás aquí para que escuches lo que el Señor te quiere decir. Cuando una generación decide crecer espiritualmente, el ciclo de escasez, de problemas, de luchas repetitivas, en el nombre de Jesucristo Dios lo rompe. Dios lo rompe. Lo que no cambió en décadas, el Señor lo cambia. Y podrá empezar a cambiar desde hoy si te decides a crecer.
Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Porque no hay nada imposible para Él. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, ya para terminar, óigame bien. Hoy Dios está mostrando aquí 3 áreas donde se debe crecer inmediatamente. Número 1, que crecer en la palabra. ¿Hay que crecer en qué? En la palabra. ¿Por qué? Sencillo. Uno no puede vivir espiritualmente de mensajes ocasionales, de sermones ocasionales, de cada 8 días, de cada 15 días, de cada mes. Así no se puede vivir espiritualmente. Así se sobrevive. Y recuerde que sobrevivir es morir lentamente. Eso es sobrevivir, morir lentamente. Entonces, hay que crecer en la palabra. No se puede vivir de mensajes ocasionales. Se necesita alimento diario. ¿Qué se necesita? Alimento espiritual diario. ¿En qué más hay que crecer? Hay que crecer en la oración. La oración desarrolla sensibilidad espiritual. Bueno, conéctese a las alboradas, ahí va aprendiendo a orar. O dígale al líder, necesito que vení, oremos por esto. Orá, yo te sigo ahí. Yo repito lo que vos estás diciendo. Necesito coger voltaje espiritual para orar. Y a veces empiezo orando, pero ya no sé más qué decir. Entonces se le pega al líder, se le pega al de la alborada, y ahí va cogiendo usted dinámica. Y hay que crecer en el servicio. 3 áreas para crecer: en la palabra, en la oración y en el servicio. ¿Sabe por qué? Porque nadie madura sentado. Nadie madura sentado. Nadie madura sentado. Hay que servir. La casa, la iglesia. Se madura sirviendo. Muchos dicen: no, es que yo amo a Dios a mi manera. Yo amo a Dios a mi manera. A mí, que no me vengan a obligar. No, yo amo a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Pero Jesús nunca enseñó eso. Eso nunca, no está ni en la palabra. Eso nunca lo enseñó Jesús. El discipulado bíblico fue lo que le enseñó. Y el discipulado bíblico implica crecimiento. Y si algo está vivo, crece. Si no crece, es porque algo está funcionando mal. Entonces, muchos buscan milagros externos. Claro, y eso está bien, porque Dios lo hace. Dios obra milagros externos como sanidades. Muchos buscan sanidades, provisión, puertas abiertas. Y claro, Dios lo puede hacer, por supuesto que sí. Pero ¿sabe cuál es el milagro más grande que una persona puede tener? ¿Sabe cuál es el milagro más grande que una persona puede tener? Ser transformada por dentro. Ser transformada por dentro. Ese es el milagro más grande que una persona puede tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando cambia el corazón, cambia la vida. Cuando cambia el corazón, cambian las relaciones personales. Cuando cambia el corazón, cambia el matrimonio. Cuando cambia el corazón, cambia la familia, cambia el futuro, cambia una generación, cambia la forma de ver la vida. Cuando cambia el corazón. ¿Dónde están los esposos? Esposos. Ok. ¿Hay esposos aquí o no? Tomémonos de las manos. Preguntémonos. ¿Estamos creciendo? No, esposos es la pareja. La pareja. Preguntémonos. ¿Estamos creciendo juntos espiritualmente? ¿O solo hay uno que está creciendo más que el otro? Padres, ¿cuántos padres hay aquí? Padres. Ok, preguntémonos. ¿Nuestros hijos están viendo crecimiento en nosotros? ¿Nuestros hijos están viendo crecimiento en nuestras vidas, crecimiento espiritual? Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Levanten la mano los jóvenes. Eso, todos levanten la mano. Aleluya, todos. Jóvenes,
¿Estamos avanzando? ¿Realmente estamos avanzando o estamos sobreviviendo en la corriente del mundo? Estamos ahí sobreviviendo en la corriente del mundo. Iglesia, ¿cuántos son iglesia? ¿Estamos creciendo o nos hemos conformado? Son 4 preguntas que Dios nos hace. Y Dios nos hace un llamado a la acción, ya para ir terminando. Escúcheme. Hoy con esta palabra, Dios no te está preguntando cuánto sabes de su palabra. Hoy con este mensaje, Dios no está interesado en cuánto sabemos nosotros de su palabra. No. Hoy Dios no te pregunta cuánto, así sea de a poco, a Cristo, a tu Creador. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos de pie en este momento. Realmente no crecer es peligroso. Peligroso. Que me apague la luz ahí, por favor, apágame la luz ahí. Hoy el Señor está diciendo claro, está hablando claro. Mira, no te llamé para que permanezcas en el mismo punto. Yo para eso no te llamé. No te llamé para la esterilidad. No te llamé para vivir engañado. Te llamé para crecer. Te llamé para fructificar. Te llamé para impactar tus generaciones. Hoy Dios está levantando familias que van a crecer en fe, que van a crecer en carácter, que van a crecer en amor, en conocimiento y en propósito. Familias que serán árboles plantados junto a corrientes de agua. Familias que no serán movidas por la tormenta. Familias que dejarán herencia espiritual a sus hijos. Dile: Padre de la gloria, oh bendito seas Dios. Rompe toda área de estancamiento espiritual en mi vida, dile a Él. Rompe toda área de estancamiento espiritual en mi corazón. Despierta el hambre por tu presencia. Lo necesito, Señor. Renueva mi mente, Padre, lo necesito, dile a Él. Sana mi corazón, sana el corazón de mi familia. Lo necesitamos, oh Dios. Restaura cada vez más nuestra familia. Activa cada vez más el propósito eterno que tú has depositado en cada uno de nosotros, porque tú has depositado propósito eterno en nuestras vidas, Padre de la gloria. Señor, actívalo, Padre. Necesitamos crecer espiritualmente, como personas, como familia, en el ministerio, como iglesia. Necesitamos crecer, Señor. No permitas que la ceguera espiritual, Padre, invada nuestro ser. Que toda ceguera espiritual sea removida en el nombre de Jesucristo. Que todo engaño espiritual sea expuesto por la luz de tu palabra. Que nuestras familias, Padre, florezcan para tu gloria. Oh Dios, te lo pido, Señor. Vamos, dile a Él: oh Padre, no quiero ser el mismo. Dile: no quiero ser el mismo. Dile: no quiero ser igual. Cada día quiero cambiar, quiero crecer. Después de estar aquí en tu presencia, no quiero vivir igual. Después de escuchar tu voz a través de tu palabra, no quiero seguir siendo el mismo. Padre, tú has tocado mi corazón hoy. Hoy me rindo completamente a tu voluntad. Cámbiame, transfórmame, renueva mi interior, Señor. Dile: que yo y mi casa vivamos, Señor, conforme a tu buena voluntad. Haznos crecer, haznos madurar, enséñanos a obedecer. Que nuestras vidas, Padre de la gloria, experimenten el fruto de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, haz crecer tu obra en mí, dile a Él. Espíritu Santo, haz crecer tu obra en mi matrimonio. Espíritu Santo, haz crecer tu obra en mi familia. Haz crecer tu obra en mis hijos, Espíritu Santo. Haz crecer tu obra en la iglesia, Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito seas Dios. Bendito seas Dios.